Bueno, definitivamente la situación para los venezolanos en nuestro país, para estos ciudadanos que han huido también de una crisis política, una crisis humanitaria y social tremenda, vienen buscando una nueva oportunidad de esperanza de vida y se encuentran con esta situación también que se ha generado en muchas localidades, y hablamos con términos claros, xenofobia, a raíz también de hechos bastante complejos, hechos digamos, vinculados a ola delictiva, delincuencial, pero vamos a hablar desde el aspecto humano y ciudadano con dos personas muy importantes que nos acompañan esta mañana en estudios. Bienvenidas, en primer lugar, Elsie González, venezolana, ciudadana venezolana, y Ander Salcedo. Gracias. Bienvenidos a ambos. Gracias. Bueno, ¿qué lectura tienen ustedes como ciudadanos venezolanos esta situación de alguna forma de persecución, de odio, pero también de miedo ante unos hechos delictivos, y quizás el detonante fue lo que ocurrió, este horroroso crimen en San Martín de Porres? ¿Cómo les ha tocado a ustedes personalmente esta situación? Personalmente yo hasta el momento cumplo en diciembre 3 años aquí. Personalmente jamás he sido víctima de xenofobia. Tengo una familia que Dios me regaló, es una familia peruana, y también tengo tres hermanas que me regaló pues el Perú. Sí he notado con otra gente, pero yo pienso que muchas de las cosas tienen que ver con el respeto entre ambas personas, la forma en que nos dirigimos y la forma en que se dirigen a nosotros. Venimos de un proceso de 20 años donde el venezolano ha sido perseguido, tenemos mucho miedo, y es la forma quizás de defendernos, la forma en que hablamos, y somos tergiversados. Ustedes los peruanos hablan muy suave, nosotros caribeños al fin hablamos un tono más alto, y la gente tiende a quizás a pensar que estamos gritando, y es la forma en que nosotros nos comunicamos. Es cosa de ir aprendiendo e ir adaptándonos. No niego tampoco la cantidad de delincuentes que han entrado y que son los que han perjudicado toda esta situación. Nosotros hasta el momento, yo no he sentido, como te lo repito, no he sentido fobia, y la gente que la vez que de repente me mira medio extraño, cuando comienzo a hablar con ellos, pues terminan siendo grandes amigos. Usted, Ander Salcedo, hay una realidad que no podemos aquí esconder, y en realidad es bueno hablar de cifras, porque el ministro del Interior, al menos en agosto, dio una cifra muy contundente. Son 72 los presos de nacionalidad venezolana en las cárceles del Perú. Sería absurdo pensar que los más de 400.200 ciudadanos venezolanos que han ingresado a nuestro país son sospechosos de algún delito. Y eso refuerza de alguna forma la teoría de los buenos somos más, claro, que ocurre en cualquier nacionalidad, en cualquier situación de refugio quizás, pero lo que queremos aquí es quitar y borrar también los estigmas que se han generado con esta ola delincuencial. Claro, yo por lo menos en Perú tengo ya 5 años, ¿ok? Y he sentido el cambio de lo que ha sido un poquito la xenofobia, pero ya estos últimos años. De hecho, el año pasado, conversando con Regina del ACNUR, ella me preguntaba, ¿has sentido xenofobia? No, realmente no. Pero sí, ya estos últimos momentos con toda esta delincuencia y las cosas que han pasado, he empezado a sentir un poco la xenofobia. Para sus connacionales. Sí, sobre todo cuando uno va a buscar empleo, cuando tú vas a buscar una habitación, un sitio para vivir, te dicen, ¿eres venezolano? No, no le alquilamos a venezolanos. ¿Ok? Y he visto un poco el maltrato a veces de la policía para las personas que están vendiendo. Muchos lo hacemos por la necesidad, tenemos que buscar un sustento diario, y realmente se nos hace difícil comenzar en un país extraño. De hecho, ya tengo 5 años acá, y al principio fue un poco más difícil que ahora, y no sentí ningún tipo de rechazo en estos 5 años. De hecho, estudié acá y he aprendido a relacionarme mucho. Tengo muchas amistades peruanas, y mi hermana, por lo menos, y mi familia ya se ha relacionado con gente peruana. Mi hermana es peruana porque tiene 20 años casada con peruanos en Venezuela. ¿Okay? Mi prima se casó o está conviviendo con un chico acá. Y hay un círculo familiar. Sí, y ya la relación de hermandad y de amistad se ha visto excelente hasta estos días, pues que ya de verdad que los chistes, los memes y las cosas, los comentarios de las personas... Con crueldad. Con ¿no? crueldad. Con crueldad son difundidos. Ahora, en medio de todas estas circunstancias, claro, mucho se ha criticado el poco control migratorio que existió, porque definitivamente quienes tienen antecedentes deberían no permitirse el ingreso a un territorio nacional, pero hay un afán también de regulación que está creciendo por parte de las autoridades. Hemos visto en las notas anteriores, bueno, en Arequipa y en Cusco se desestimaron, pero por ejemplo Pisco hay un empadronamiento, hay un escuadrón dedicado solamente a ciudadanos extranjeros aquí en Miraflores, en Lima. Es decir, hay una serie de regulaciones amparadas en la prevención.
¿Cómo toman ustedes este tipo de acciones? Hay dos cosas. Uno, como venezolano, como le repito, venimos de un proceso de 20 años de persecuciones. Hay un proceso en Venezuela que se llamó la lista Maíz Santa, sobre la cual había una lista de personas que habían votado en contra del presidente en aquel momento, y esa gente fue toda despedida de sus trabajos. El venezolano le tiene mucho temor a los censos, porque no sabe qué van a hacer con esa documentación. Con esa data, con esa información. Data, por supuesto. Y entonces eso causa mucho temor en muchos sitios. Pero lo otro es que nos conviene también a nosotros mismos, porque no nos convienen los delincuentes en la calle. Y hay mucha gente que sabe que son delincuentes, pero no pueden denunciarlos porque los conocen de Venezuela y saben lo que han hecho allá. Y si aquí ocurre algo, sabe que van a lastimar a su familia que queda en Venezuela. Represalias e intimidación. Total. Es muy delicado ese tema. Es muy fuerte. Muy delicado y muy fuerte. Ahora, ¿cómo aterrizar con esta tesis que ya ha sido también difundida, ¿no? Que incluso criminales son excarcelados de las prisiones en Venezuela para llegar a diversos países de Latinoamérica, de Sudamérica, para delinquir, enviados presuntamente por el gobierno de Nicolás Maduro? ¿Se refuerza esa teoría? Mira, yo creo que sí. Definitivamente para mí no es la primera vez que un sistema hace ese tipo de acciones, ¿ok? Y en el caso de Venezuela, nosotros los 3 primeros años acá en Perú no existía esa delincuencia de venezolanos, no había en las noticias esas cosas. De un tiempo para acá empezaron a crecer progresivamente. Y pienso que mucho tiene que ver también con la venida que hicieron los venezolanos aquella vez que se decía que el presidente venía a Perú para la conferencia que se iba a hacer, internacional y todo aquello, y mandaron venezolanos que incluso todavía están acá, y muchos de ellos sin papeles pasaron por las fronteras y no hubo un control previo. Sin control. Filtro. Entonces, para nosotros nos conviene también el control y el filtro, porque nosotros somos perjudicados con la delincuencia. ¿Okay? No es nada más el peruano que es afectado, nosotros también cuando estamos en la calle venimos de un país que realmente las estadísticas en delincuencia son bastante altas y venimos con un nerviosismo, venimos con una intranquilidad, y cuando llegamos a Perú la tranquilidad que nos dio el país fue muy grande, que ahorita está siendo afectada por este tipo de acciones. Ahora, esta teoría también genera pues el estigma, lo mencionamos a nivel social, en hospedaje, en trabajo, y del otro lado, hay que decirlo también con tristeza, el criterio de, nos están quitando el trabajo. Se reduce la mano de obra peruana porque, claro, están incorporando ciudadanos extranjeros, además incluso con un pago y que incluye maltrato, ¿no? Sí. Y que es irrisorio y que linda con lo informal. ¿Qué decir a esa tesis y a ese argumento que genera, pues, de alguna forma también miedo? Hay dos cosas también aquí. El peruano también es maltratado en esos trabajos, no solo el venezolano, y es mal pagado. La ley establece 8 horas de trabajo y aquí hay una explotación con el propio peruano. Tienen 12 horas de trabajo y les exigen cosas que están fuera de su ámbito laboral. Eso es algo que deberían, pues, los mismos peruanos con el Ministerio del Trabajo profundizar y analizar. Claro. Y ellos tienen temor porque necesitan conservar su trabajo, no solo por el venezolano que entra, imagínense entonces las condiciones que entra. No, nosotros mismos como venezolanos nos ha pasado. Fíjate que yo estaba trabajando en una recuperadora en la Avenida Argentina, y resulta que un día nos cambian a parte del personal, por contratar a una sola persona nos despiden como a 3. ¿Entiendes? Y sin pago porque trabajamos por las gracias, porque a la final no nos pagaron tampoco. ¿No les pagaron los meses trabajados? Sí, el mes que trabajaba, me pagaron los 3 primeros meses, pero el último mes la persona no me pagó. Por desconocimiento llegué al Ministerio del Trabajo exactamente al día que me correspondía el vencimiento de meter la denuncia, y como pertenece al Callao de esa zona, tenía que haber ido al Ministerio del Callao y no al de Salaberry, y no pudo procesar la denuncia como tal. Y entonces ha pasado con muchos acá. Muchísimo, eso sí ha pasado en cantidad. Pero partimos también de que existe una persona y un jefe explotador. Claro. Que es peruano, por lo general. No, y eso sí hay muchísimas historias, pues. Esas sí pueden ser corroboradas con veracidad, de que entra el venezolano, lo pone a trabajar. A menor costo. Posiblemente. En muchos casos, sí, posiblemente. Porque desconocemos cuánto realmente es el pago de algún trabajo. Eso es lo otro. Que no sabemos cuánto cobra, cuánto es el sueldo de un camarógrafo. Y entonces dice, no, son 930 soles. Y resulta que el camarógrafo cobra 1.200. Claro, por la necesidad. Y la necesidad, y la situación, uno acepta. Uno acepta y no hay forma de cotejar. Y cuando pasa el mes,
te despiden y no te pagan el mes laborado. Claro, pero realmente yo pienso que es cuestión de conciencia, ¿ok? Nosotros vinimos fue a trabajar, a aportarle al Perú, igual como el Perú nos ha recibido muy bien a nosotros y queremos simplemente tener una estabilidad. Y hay pago de servicios, hay pago de tributos. Todo. Claro. El venezolano paga todo. Pagamos SUNAT, pagamos servicios, pagamos tributos. servicios. Todos los años tenemos que renovar nuestra estadía aquí y eso acarrea un costo muy alto. Y no ha terminado de pasar el año y uno vuelve otra vez con los documentos. Claro, pero ocurre con el sector formal, Claro. ¿no? Digamos, sopesando y colocándolo en la balanza, Ajá. hay un sector informal que sí está siendo muy, muy perjudicado con toda esa ola también de explotación Nosotros en estos laboral. momentos estamos tratando de reunirnos como organización y evitar un poquito ese efecto del venezolano en la calle. Queremos recogerlos, hay muchos profesionales y que empecemos a aportar de una manera diferente al mismo Perú, porque sé que tenemos muy buenas ideas, hay gente muy talentosa y que puede dar una imagen diferente de lo que está pasando ahorita con esta situación. De hecho, el buen manejo migratorio y en las experiencias a nivel internacional está por la fusión y por la capacidad de integración que existe, ¿no? Además, culturalmente. ¿Cómo toman entonces estas decisiones del gobierno de anunciar controles más rigurosos, del solicitar, por ejemplo, la visa? Y esto ocurrió desde el pasado 15 de junio, anunciando incluso posibles deportaciones. ¿Es necesario? ¿Es urgente? ¿Es prudente? ¿Cuánto afectó o cuánto está mejorando esa condición de Claro, vida? yo pienso que en cuanto a la visa, a mí no me parece, ¿ok? Me parece más un control en la frontera. Porque ¿qué pasa? Que el venezolano viene sin papeles, sin documentos, el gobierno no te facilita un pasaporte, te roban hasta en la frontera el gobierno venezolano los documentos, te requisan, te quitan tus dólares que vas a sacar del país y todo eso. Y es muy difícil porque el venezolano lo que cobra hoy en día son como 5, 6, 7 dólares mensuales, $2, algo así. Y para reunir $200 allá es muy difícil. Se apoyan del que está afuera, que le envía dinero para poder salir del país y entonces existen todas estas trabas. ¿Ustedes tienen aún familia que depende de ustedes allá? No, yo tengo a mi madre y mi padre falleció aquí hace 2 meses. Está mi hermana con su esposo y mis 2 sobrinos. Uno de ellos es el mayor, ya le ofrecieron otro trabajo, un trabajo mucho mejor en otro país. De Y acuerdo. se fue hace una semana, Uruguay. ¿Y en su caso? Bueno, yo vivo acá con mi familia, tengo mi hermana, mi mamá, mis sobrinos, tengo todavía familia en Venezuela. A veces uno cuando puede ayuda. Okay, pero la situación laboral en Perú para nosotros mismos como venezolanos se ha puesto muy difícil. Okay, por lo menos ya por la edad a mí no me dan trabajo en algunos sitios, o si eres venezolano, o si siempre hay una excusa. Okay, y por lo menos ahorita estamos trabajando independientemente. Entonces fíjate, a veces yo preparo productos para mis amigos que están en la calle a veces vendiendo algunas cosas y entonces de paso la persecución que hay sobre ellos tampoco permite el trabajo. Hay personas muy buenas que conozco y eso no tiene que ver nada con xenofobia, pero me dicen cómo no tener miedo, ¿no? Con toda la difusión que existe. El miedo hasta de alguna forma es legítimo porque es como un escudo protector y es un mecanismo de defensa. Y con mucha pena escuchaba, por ejemplo, en algunos negocios, sectores, que taxistas dicen, ahora me paran y me preguntan primero mi nacionalidad, a ver si la persona que va a abordar el vehículo finalmente tome el servicio. ¿Qué mensaje dan ustedes como ciudadanos que ya radican acá y que pretenden, además de incentivar de esta cultura de paz, erradicar también a estos personajes malos que ocurren en toda nacionalidad? ¿Qué mensaje dan a un país que ha tenido gran acogida con ciudadanos venezolanos? Mira, yo siento que todos los países del mundo a veces pasamos por procesos buenos y malos, ¿ok? Y que a veces estamos bien y a veces no. Nosotros como venezolanos primero estamos muy agradecidos del Perú, sobre todo los primeros que llegamos, porque realmente se abrieron las puertas para nosotros estar acá y darnos una estabilidad. Pero sí hay miedo, mucho miedo, porque vemos los procesos como están pasando y sentimos que quizás tendría que emigrar a otra parte y no es lo que queremos. Lo comentaba yo en mi Facebook temprano, yo decía, para mí Perú es mi segunda casa, de paso porque ya mi familia se ha enlazado con los peruanos. El mensaje es calma. Yo pienso que el gobierno tiene las herramientas para ver estos elementos que están cometiendo actos delictivos en el Perú y poderlos radicar de acá. Muy bien, ¿y en su caso, Elsie? Sí, pienso lo mismo, que hay sujetos que fueron enviados para perturbar. Y que Una situación que además no es nueva, ¿no? Usted nos explicaba antes de la entrevista que fue utilizado por el gobierno de Cuba. Sí, eso se sabe con el Mariel. Fueron devueltos los cubanos que
que estaban en el Mariel y muchos de ellos fueron fusilados. Y posteriormente se envió el Marielito. Y eso lo deben recordar los peruanos que vivían en Miami, porque habían colas de peruanos, en el consulado de Perú, habían colas de cubanos solicitando la entrada a Perú, pidiendo refugio. Pero Y nos muchos de bordean los esos- 50 años, ¿no? Que Ajá. tienen muy presente esa época. Sí, bueno, eso me lo contaron, yo no lo viví. Bueno. Y eso lo pueden recordar los peruanos. Y entonces, si ven, es calcado de esa época ahorita, el mismo modelo. Y si ven la forma en que van delinquiendo, es un mismo patrón. Necesitamos causar terror. Muy ¿Por bien. qué? Porque moviendo las emociones de los peruanos, tienes un punto de apoyo para alguna campaña política de algo, porque realmente hay que decirlo. ¿Qué ocurrió en Alemania? Hitler necesitaba un punto de apoyo y fueron los judíos. Hay que mover las emociones en contra de algo, pero yo nunca tengo la culpa, De es el acuerdo. otro. Muy bien. Bueno, mensaje contundente, realmente vigente. Hemos estado también envueltos en una campaña de psicosociales terribles que lo único, precisamente cogiendo esas frases, pretendían generar miedo. Miedo. ¿no? Y eso es lo que tenemos que erradicar, promover una cultura de paz y más allá de nacionalidades, hablar de seres humanos, ¿no? Porque en algún momento nos tocó. Hay también un sentido aquí de reciprocidad, pero sobre todo de tratar de generar oportunidades para todos. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos por la y por el invitación. mensaje de esta mañana. Ander Salcedo, Elsie González, ambos ciudadanos venezolanos contándonos sus experiencias en territorio peruano. 11 de la mañana con 50 minutos. Pausa muy breve, regresamos.